lunes en nuestro sector salud hablaremos de dos condiciones que, déjeme decirle, son muy comunes pero poco comprendidas. Estamos hablando de la hiperglobulia y las varices. Acompáñenos a descifrar, descubrir cómo esto puede afectar a su salud, cómo prevenirlas y cómo, por supuesto, tratarlas a tiempo. Y para eso nos visita el doctor Johnny Casas de la clínica Red Cima. Bienvenido, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas tardes, un abrazo muy grande para todos los televidentes y bueno, vamos a hablar de una enfermedad que es muy frecuente en nuestro medio y en La Paz especialmente porque estamos en una determinada altura que nos puede causar esta enfermedad que es la poliglobulia o eritrocitosis asociado a esta enfermedad de las varices. Perfecto, doctor. Empecemos definiendo qué es la poliglobulia y cuáles son las principales causas, porque a veces puede sonar un término bastante complejo, médico. Hagamos que la gente entienda, por favor, este término. Bien, la gente conoce esta enfermedad como poliglobulia. Laboratorialmente se denomina eritrocitosis. ¿Qué quiere decir? Que el paciente con poliglobulia tiene glóbulos rojos en exceso. Ya tiene muchos glóbulos rojos. Dentro de las causas, tenemos una causa que es fisiológica. Nosotros aquí en la altura desarrollamos una poliglobulia fisiológica. ¿Producto de qué? Producto de la presión en la altura es menos. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos menor presión de oxígeno a diferencia de la costa. Donde es la costa tenemos mayor presión, entonces el paciente respira mucho mejor. Y aquí en la altura tenemos menor presión, tenemos que hacer mayor esfuerzo para realizar el proceso de la respiración. Por tanto, nuestro cuerpo genera más glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos tienen que hacer la captación de oxígeno para posteriormente repartirlas entre las células de todo el organismo. Entonces, la poliglobulia se define como aumento en la cantidad de los glóbulos rojos por encima de los valores normales. Perfecto, doctor. Entonces, esto es muy común de verlo en ciudades como lo que es La Paz, El Alto. Recuerde que salimos a nivel nacional, Oruro, Potosí. Esas me imagino que son las ciudades donde hay más pacientes con esta situación. ¿Cuáles serán los principales síntomas? Bueno, el paciente con poliglobulia va a tener esa sensación de cansancio, pesadez, va a tener sueño. El paciente con poliglobulia, recordando que la sangre se espesa. En estos pacientes la sangre se espesa, entonces va a haber alteración en la circulación. El paciente con poliglobulia, además, nosotros cuando hacemos el estudio clínico o la revisión física, vemos la parte de los deditos es morado, ¿no? Mucha gente se puede ver los pulpejos, entonces es morado, está muy morete, violáceo. De igual manera el labio, que es medio oscuro, los ojos un poco rojitos, el paciente se cansa, que no es normal en un paciente que está sano. Entonces, esos son los síntomas y signos del paciente que tiene poliglobulia o eritrocitosis. Y lo ideal en estos pacientes siempre es realizar un estudio de laboratorio. El laboratorio nos confirma el diagnóstico, realizar la hemoglobina y el hematocrito, que son clave para tener el diagnóstico exacto de un paciente que tiene poliglobulia. Me imagino que sí, doctor. ¿Hay algún rango de edad que ataque especialmente esta condición o absolutamente cualquier edad puede ser candidato para contraer la poliglobulia? En pacientes jóvenes no es muy frecuente. Hemos visto pacientes de 20, 25 años ya con poliglobulia, pero es más frecuente en etapa adulta. Debemos recordar que la poliglobulia siempre va asociado a la hipertensión. El paciente con poliglobulia tiene hipertensión, tiene obesidad, tiene colesterol alto. Entonces es muy importante siempre realizar un diagnóstico exacto y verlo al paciente de manera global. Entonces siempre es muy importante que el paciente haga una consulta para, bien si tiene la enfermedad, hacer un control o tener un diagnóstico, ¿no? Claro que sí, doctor. Un diagnóstico súper importante entonces. ¿Qué riesgos puede presentar el paciente en caso de que esto no sea tratado a tiempo? Bien, el riesgo principal de la poliglobulia es, la hipertensión. El paciente muchas veces no tiene dolor de cabeza, puede ser una poliglobulia asintomática y tener hipertensión. Esto a la larga, en años que el paciente es hipertenso y poliglobúlico, va a haber lesión renal, o sea,
va a haber alteraciones en el riñón, puede producir incluso una insuficiencia renal y llegar a una hemodiálisis. Debemos recordar que como la sangre se espesa, va a ir dañando algunas estructuras renales, como son estructuras dentro del riñón, que van a también permitir el filtrado. Entonces, estos pacientes que tienen poliglobulia y hipertensión, si no se controlan o no tienen el diagnóstico exacto, a la larga pueden producir daño renal, insuficiencia renal y llegar a procesos de diálisis. Perfecto. Y pues, me he olvidado, perdón, las embolias de igual manera. Las embolias. Las células que están tan agregadas, que son en cantidad muy elevadas, pueden agruparse y producir las famosas trombosis. Esto genera una trombosis, se coagula y le da una embolia cerebral, embolia pulmonar, y el paciente puede llegar a fallecer justamente porque tiene el antecedente de poliglobulia. Justamente hablando de los riesgos que puede presentar esto, ¿qué relación tiene esto con las varices? ¿O no hay ningún riesgo de contraer varices, nada? Bueno, el paciente con poliglobulia tiene la sangre espesa. No tiene la misma densidad por la excesiva cantidad de glóbulos rojos que tiene. Entonces, la sangre que baja por las arterias llega a los capilares, tiene que retornar nuevamente por las venas. El hecho de que la sangre sea más espesa dificulta el retorno venoso. Entonces, la sangre es mucho más pesado, mucho más concentrado, no puede subir hacia el corazón, hacia los pulmones, y por ende va a dilatar las venas profundas, va a producir una insuficiencia venosa y posteriormente va a producir las varices. Nosotros, en nuestra consulta diaria, aquellos pacientes que tienen varices, un 40-50% tienen esta enfermedad de la poliglobulia, y los pacientes con poliglobulia y varices van a tener mayor desarrollo de una úlcera varicosa. Entonces se va a complicar mucho más aún con una úlcera varicosa, y estos pacientes que tienen además varices y poliglobulia van a tener tendencia a la trombosis, o la formación de coágulos de las venas, porque la sangre se va a quedar quieta, va a ser excesiva en glóbulos rojos. Ante un golpe o una activación va a haber la activación de la cascada de la coagulación, y va a empezar a coagularse, se puede formar las trombosis, una embolia, y posteriormente puede ser fatal para el paciente. Wow, doctor, entonces todo lo que podemos prevenir simplemente yendo a un diagnóstico. Y para eso está usted, la clínica Red Cima, con más de 12 años dedicándose a devolverle la salud a sus pacientes. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Bien, estamos en campaña para detección de las varices totalmente gratuita, la consulta y la evaluación sin costo. Estamos ubicados en la ciudad de El Alto, Cruce Viacha, ingresando 1,5 cuadras hacia carretera Viacha, en plena avenida del Alambrado. En la ciudad de La Paz estamos en pleno Prado Paceño, edificio San Pablo, primer piso, oficina 101, frente al Cine Monte Campero. En la ciudad de Cochabamba estamos en la calle Ecuador 693, casi esquina Antesana, y en Santa Cruz, en la calle Santa Bárbara, número 74, casi esquina Junín. Y tenemos un consultorio móvil que cada 2 semanas visita Oruro, Sucre y Potosí. Por supuesto, estamos con esta campaña de la consulta y la evaluación totalmente gratuita, y también les realizamos el tema del diagnóstico de poliglobulia, eritrocitosis, tratamientos de esta enfermedad, por supuesto las sangrías, que son muy importantes para el paciente con poliglobulia, para evitar justamente las complicaciones que contrae esta enfermedad. Muy bien, doctor, muchas gracias por resolver nuestras dudas. Será hasta el siguiente lunes. Así que ya saben, pueden ir a la clínica Red Cima desde la ciudad donde se encuentren y aprovechar que están en campaña. Recuerde que el conocimiento es prevención. Ya pudimos ver todos los síntomas, todas las complicaciones que puede significar la poliglobulia. Con esto vámonos a un corte y ya retornamos con más.